Sono padre Mario Foglia. Soy el padre Mario Foglia. Soy misionero de la Divina Redención. Trabajo con Padre Arturo desde el 1961. Vengo de Macerata, que se ubica en la región de Le Marche. En esta iglesia, el Padre Arturo, el 16 de agosto del 1914, recibió el bautismo, que es el primer sacramento, la puerta de todos los sacramentos, porque a través de esta, el catecúmeno entra en la iglesia como familia, cuerpo de Cristo, por el cual no solo se cancela el pecado original, sino que se hace parte de este cuerpo místico de Cristo y comienza de aquí toda la actividad interior y exterior de cada bautizado, como fue para el Padre Arturo. Si el bautismo nos hace cristianos, viviendo el bautismo, nosotros debemos de testimoniar de ser hijos de Dios, hermanos de Cristo y miembros de la Iglesia. Nos encontramos en la iglesia parroquial Santa María Asunta al Cielo, construida en este centro histórico en el 1739. Existe como parroquia ya desde el 1280, donde hoy se encuentra el monumental santuario Basílica María Santísima Consoladora del Carpinelo. En esta parroquia, el 27 de marzo de 1938, el Padre Arturo celebró la primera misa. Soy Donofrio Luigi, el hijo de Pietro Donofrio, el hermano mayor del Padre Arturo. El Padre Arturo nació en esta casa, que era su casa paterna, el 8 de agosto de 1914. Yo me llamo Luigi Donofrio, hijo de Angelo, hermano del Padre Arturo. Me acuerdo que una noche mi tío en el 1943 trajo aquí donde estaba mi mamá y mi tía el primer niño. Con el tiempo llegaron a ser 35 o 40 niños. Sono Donofrio Luigi, hijo de Pedro, el hermano del Padre Arturo. Me acuerdo que cuando comenzó la obra, él, para darles de comer a los niños, iba a predicar por los alrededores del pueblo. Junto con mi padre, iban al encuentro de las personas que les traían frijoles y papas para darles de comer a los niños. Cuando comenzó la obra, los habitantes de Viciano ayudaban también al Padre Arturo. Me llamo Fiorita Donofrio, soy la bisnieta de uno de los hermanos del Padre Arturo. Les cuento una historia que me contaba siempre mi abuela. Me decía que el Padre Arturo, cuando era pequeño, mientras todos los niños jugaban con carritos, camiones, etc., él ya tenía en su ánima o en el espíritu de sacerdote. De hecho, una de las tardes, cuando eran pequeños y llamaban a sus amigos,
y se iban a la escalera, donde había una imagen de la Virgen. Se colocaba un mantel y empezaba a tocar la campana, y todos los niños se sentaban en las escaleras, y él comenzaba a celebrar la misa. Y este era su primer signo de amor hacia el Señor. Él decía siempre, ustedes de mí no se esperen nada más que una bendición con la cual no les faltará nada más en su vida. Durante la guerra, en el 1943, precisamente en agosto, mientras yo estaba en Viciano para mi periodo de vacaciones, el 8 de septiembre llegó el ejército angloamericano a Salerno. Se cortaron las vías de comunicación con el norte y me vi obligado a quedarme en el sur, en mi pueblo. Entonces comencé a recoger los niños huérfanos y pobres de todos los pueblos cercanos a Viciano y a Nola, a todos los pueblos cercanos a Viciano, en mi casa paterna, la que puse a disposición para estos niños, y así nació nuestra obra. Personalmente, yendo de encuentro a estos niños necesitados, víctimas de la guerra, los cuales estaban abandonados. Naturalmente no teníamos cómo darles de comer, solo teníamos 50 gramos de pan para cada uno. Pero los habitantes, con un gran espíritu de bondad y de caridad, nos ayudaron. Así comenzó la obra de la providencia para ayudar y de dar de comer a estos niños. La casa estaba lista, los niños crecían y la providencia no dejaba que faltara lo necesario. Pero el padre Arturo sabía que faltaba algo. A los niños les hacía falta buenas madres que cuidaran de ellos. El padre Arturo pensó en fundar un segundo hogar. El 1 de noviembre de 1945 se funda en la iglesia de San Francisco de Paula un bellísimo hogar. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! El 5 de julio de 1978, las pequeñas apóstoles obtienen de su santidad Pablo VI el reconocimiento pontificio. El 19 de marzo de 1992, la Congregación de los Misioneros obtienen el reconocimiento de su santidad Juan Pablo II. Las dos congregaciones siguen la guía del Padre Arturo. Desarrollan el apostolado no solo para los niños más pobres, sino en otros campos donde el Espíritu ha guiado a nuestro fundador, entre niños y jóvenes, discapacitados y ancianos, en algunas parroquias, en casas de espiritualidad y en otros tipos de centro. El 11 de mayo de 1947, cuando fue colocada la primera piedra del Hogar del Niño, la obra continuó a crecer, abriendo nuevos hogares y centros de aprendizaje en Nola, en Torre Annunziata, en Marigliano, en Nápoles, sin contar las casas dedicadas a la formación. Sin contar las casas dedicadas a la formación en Domicella, en Fratochie, provincia de Roma, y en Crosara de Marostica, en provincia de Vicenza. Pienso que sea bonito hablar sobre el padre Arturo, sobre este sacerdote de Viciano, que supo vivir su vida al servicio de los demás, siguiendo la idea de la marcha de las piedras. Creo que sea la figura histórica que mejor representa a este sacerdote. Haber sido capaz no solamente de dejar llevar su historia por el camino de la fe, sino también de convencer a miles de otras personas a seguirlo. Ese camino con las piedras al hombro hacia la Virgen Consoladora. Un camino de fe. Un camino penitencial.
que además es un camino hacia la montaña, hacia el encuentro con Dios, como lo fue para el profeta Elías y para otros santos como Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Esa imagen para mí representa la vida misma del Padre Arturo, primero subiendo hacia Villano, es decir, buscando y afirmando su propia fe, lo que podemos afirmar leyendo sus escritos, sus cuadernos. Camino de fe y de penitencia, personal hacia el encuentro con Dios en la montaña. Pero además de vivir esta experiencia personal, fue capaz de convencer muchos otros a seguirlo en ese camino. Porque la única explicación para que miles de personas decidan subir a Villano, llevando piedras en los hombros, para construir una casa para los niños pobres, el santuario y la casa para los ancianos, es la fe, una fe tan grande que logra contagiar a los demás. El camino hacia Villano culmina con el encuentro con la Virgen del Carpinelo, que siempre fue la inspiración de su fe. Pero el viaje no termina allí. Después de llegar a Villano, es necesario partir de nuevo, llevar esa fe renovada y compartirla con los demás. Por eso Padre Arturo dedica su vida al anuncio del misterio de la Divina Redención. Por eso funda la pequeña obra, las pequeñas apóstoles y los misioneros de la Divina Redención, para compartir su experiencia de fe y de contemplación, guiado y acompañado por la Virgen del Carpinelo. Este anuncio se manifiesta con la caridad. Por eso escoge a los niños pobres, huérfanos de la guerra, los enfermos y los marginados, en Italia y en los lugares más necesitados del mundo. Poi con lei lui parte da Villano e va verso il mondo, quindi verso i bambini poveri, all'inizio gli orfani della guerra, poi verso gli ammalati, poi nei luoghi di missione verso le varie necessità, le varie povertà del mundo. Creo que sea questo un po'. Este es para mí el aspecto principal del Padre Arturo, un sacerdote al servicio del mundo, porque el Padre Arturo no era solamente villanese, era ciudadano del mundo. Su corazón no tenía fronteras, por eso desde pequeño cultivó su sueño misionero, bien sabiendo que antes de transmitir el mensaje de la fe es necesario acudir a las necesidades de la gente, viviendo la caridad, para poder después anunciar con eficacia el misterio de la redención. Quindi evidentemente a volte c'è bisogno di dare prima un panino a chi sta morendo di fame o a chi ha una necessità urgente, anche se materiale, per poi trasmettere il messaggio della fede. El Vesubio es un volcán que está a 30 kilómetros de Villano, un pueblo de 4.500 habitantes. Sacerdote paesano nostro, quando per bene saputo non ci scordiamo di può stare sicuro, un uomo tuo non si può scordare, chi sta in un paese sconosciuto, se fatto in un paese inubitato. Padre Arturo vuol sapere se io sacerdote che venne rompete continua a fare quello che hai fatto tu. Se io sacerdote che venne rompete continua a fare quello che hai fatto tu.
Recuerdo que en las procesiones donde el Padre Arturo guiaba las oraciones, los cantos y todo lo que concierne a las procesiones, cuando terminaban y retornábamos al santuario, las procesiones eran largas, bellas, vivas. El Padre Arturo decía siempre, ¡Viva María!, 3 veces seguidas, y decía, ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María!, cada vez más fuerte. Para nosotros era muy emocionante porque nos hacía sentir el amor que él tenía hacia la Virgen María y cómo la sentía tan cercana a él y con este gran afecto y coraje. Y cuando decíamos, Padre Arturo, eso no se puede hacer, él respondía, ¿cómo no? Si la Virgen lo quiere. Después de decir estas palabras, todos nosotros nos podíamos hacer lo que decía porque la Virgen lo quería. Y lo quería sobre todo el Padre Arturo. Todo se hacía porque era voluntad de la Virgen. Y la providencia provee. De hecho, siempre repetía, la providencia provee. Cuando no podía alcanzar un objetivo porque faltaba dinero o disponibilidad, decía, la providencia provee. Son palabras que quedan y que seguimos repitiendo. Hay un episodio sobre la providencia. Llevamos a la Virgen que está sobre el campanario en Villano a la Plaza de San Pedro en Roma, que fue bendecida por el Santo Padre Juan Pablo II. Todo el pueblo asistió y ese mismo día retornamos de Roma a Villano. Después de esto era necesario colocarla en el campanario, pero necesitábamos una gigantesca grúa porque había que llegar hasta lo más alto. Por eso el Padre Arturo estaba angustiado y todos decíamos, ¿cómo hacemos para llevar hasta allá? Y responde el Padre Arturo, la providencia proveerá. Pasaron los días, nosotros estábamos en reunión de grupos de las hijas de María, el Padre Arturo no estaba y tocaron a la puerta y abre Madre Luisa, que era la portera en ese día, y llega un señor como un obrero, un trabajador, y entregó un paquete pequeño. Dijo, denle esto al Padre Arturo. La Madre Luisa lo guardó mientras esperábamos al Padre Arturo. Cuando llegó el Padre Arturo, dijimos que vino un señor a traerle esto. Así le dijo la Madre Luisa. Y el Padre Arturo abrió y se dio cuenta de que había dinero. Y comenzó a decir, a preguntar a todos, ¿quién es que trajo este paquete? Nadie sabía quién era, pero no se sabía, ninguno lo conocía. Y luego se puso a contar el dinero y descubrió que era justo lo que se necesitaba para colocar a la Virgen en el campanario. Y nunca se supo quién fue. Esta era la providencia. Nessuno mai ha saputo niente chi fosse. Ecco la provvidenza. La estatua de la Virgen Consoladora del Carpinello mide 7 metros y tiene un peso de 2,5 toneladas. Es hecha de bronce cubierta de oro. Una gigantesca grúa colocó la estatua en el campanario que mide 65 metros.